Hola nuevamente, bienvenido a un nuevo video tutorial de la página CiberExcel. Les habla el asesor Fernando y en este video vamos a aprender a usar la fórmula sumar si conjunto. La función sumar si conjunto nos permite tener desde un rango de criterios hasta un rango de criterio. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener varios rangos de criterios en base a un rango de sumas y en base a un criterio, a dos criterios, a tres criterios o a cuatro criterios, dependiendo de los criterios que vayamos a necesitar para usar esta función. En este ejercicio tenemos dos tablas. Una tabla denominada ingresos, donde detallamos el mes, el concepto y el importe. En el mes se detalla todos los meses de un determinado periodo y en los conceptos se visualiza los conceptos por aquellos ingresos que se ha realizado en el mes. Y en la columna importe tenemos pues los importes por cada concepto en cada mes efectuado. De la misma forma tenemos la tabla gastos. En la tabla gastos tenemos el encabezado del mes, el concepto y el importe. En el mes podemos determinar que tenemos desde enero hasta junio y en los conceptos tenemos varios tipos de conceptos. Por decir, en enero hubo gastos de teléfono por 450 y de luz por 120 nuevos soles. Lo que nosotros trataremos de realizar en este ejercicio es traer la información que tenemos en esta tabla control a esta siguiente tabla. Como se visualiza, aquí la tabla es diferente. Tenemos aquí en la columna B tenemos los conceptos, que estos conceptos los encontramos aquí en la tabla ingresos. Claro que aquí se visualizan ya sin datos repetidos. Y tenemos aquí desde la columna C hasta la columna I, tenemos los meses de enero hasta el mes de julio. Entonces, queremos saber en base a dos criterios. Que el alquiler del campo, en el mes de enero, ¿cuánto fue su ingreso? De la misma forma para el mes de febrero hasta el mes de julio. Entonces, aquí es donde vamos a usar la función sumar si conjunto porque dependemos de dos criterios que vendría a ser el detalle y el mes. ¿Y cuál vendría a ser nuestro rango de suma? Porque aquí en la sintaxis de sumar si conjunto nos dice rango de sumas. El rango de sumas viene a ser el importe, porque esto es lo que nosotros necesitamos saber. Y el segundo criterio nos dice rango de criterios. En el rango de criterios vamos a tomar tanto los meses como los conceptos, porque esto corresponde a un rango de criterios. Cuando se refiere a un rango, se refiere a varias celdas o a un grupo de celdas. Ahora, también nos dice el criterio. Y el criterio, pues bueno, es lo que expliqué anteriormente. Viene a ser el detalle y el mes. Entonces aplicamos la función. Nos posicionamos sobre la celda C5 y vamos a ir a la ficha fórmulas. En la ficha fórmulas vamos a insertar una función. Aquí en la función vamos a insertar la función sumar si conjunto. Sumar si conjunto. Y le damos en aceptar. Y aquí tenemos los argumentos de la función de la fórmula sumar si conjunto. Entonces, como primer argumento tenemos el rango suma. Y el rango de suma lo vamos a encontrar en la tabla ingresos. El rango de suma está conformado por el importe. Seleccionamos desde la celda D5 hasta la celda D26. Este vendría a ser nuestro rango de sumas. Ahora, nos pide también un rango de criterios. El rango de criterios está conformado por el mes o el concepto. Vamos a tomar el mes
como nuestro primer rango de criterios. Seleccionamos de la celda B5 hasta la celda B26. Ahora vamos a seleccionar nuestro criterio. Nuestro criterio viene a ser el mes, porque el mes está ubicado en la columna C. Seleccionamos el mes que tenemos como encabezado. Ahora tenemos el rango de criterios 2. Nuestro segundo rango de criterios está conformado por el concepto. Seleccionamos desde la celda C5 hasta la celda C26. Y por último, nuestro criterio viene a ser el concepto, que lo tenemos en la columna B, en la celda B5. De esta forma que ya tenemos nuestra función y le vamos a dar en botón aceptar. Si se dieron cuenta que ya tenemos ya el resultado 450, le damos en aceptar y listo. ¿Qué quiere decir? Que para el mes de enero se ha realizado un alquiler de campo por 450 nuevos soles. Es la información que está recopilando de aquí. A ver, si ubicamos aquí otro alquiler del campo, tenemos aquí, pero se encuentra en el mes de febrero, que viene a ser por 456. Entonces no está tomando esta información porque no corresponde al mes de enero, pero sí corresponde al concepto. Pero con esta función sumar y conjunto nos permite decir que se tiene que cumplir los dos criterios para que recién pueda realizar la suma. Ahora, si yo desplazo esto hacia abajo, verán que me muestra ceros y las fórmulas se han movido. Para que estas fórmulas queden fijas, vamos a seleccionar la función y donde dice control, donde está D5 y D26, vamos a presionar la tecla F4 para que este rango de suma quede fijo y ya no se mueva. F4, y también nos ubicamos desde la vez en el control B5 donde tenemos el segundo rango de criterios, F4 y F4. Esto nos sirve para fijar las celdas y no se puedan mover. Ahora, para el caso de la C4 también vamos a presionar F4, que viene a estar confirmado por el mes. Pero lo único que va a estar fijo en este caso viene a ser solo la columna. Pero lo que sí se tiene que mover en este caso viene a ser la columna. La columna se mueve y la fila se tiene que desplazar. Ahora, en el caso del segundo rango de criterios, igual presionamos F4 y F4. Y para la B5, que está conformado por el alquiler del campo, F4. Lo que aquí sí se tiene que mover es la fila, pero la columna debe quedar fija. Lo contrario que ocurría en el primer criterio. Y le damos un Enter. Ahora, si yo desplazo esto hacia abajo, verán que la fórmula ahora sí me funciona. Tenemos aquí que en reclamos tenemos 4.520 para el mes de enero y 800 soles de cochera para el mes de enero y 245 soles de transferencias externas. Ahora corremos esta fórmula hasta el mes de julio y nos posicionamos aquí al lado inferior del lado derecho y doble clic. Y listo. Y aquí ya tenemos la función sumar y conjunto para todos los meses hasta el mes de julio. En el mes de julio no se ha realizado ningún tipo de gastos. No, en este caso viene a ser ingresos, lo cual nos indica que no ha habido movimientos. Ahora, lo único que nos faltaría es posicionarnos en la celda J5, usar la función igual suma, y vamos a sumar desde la celda C5 hasta la celda I5. Cerramos los paréntesis, nos ubicamos aquí y doble clic para que la fórmula se corra hacia abajo. Listo. Entonces ya tenemos la función suma y también
el detalle de ingresos por mes para la tabla ingresos. Ahora, de esta misma forma vamos a hacerlo para la tabla gastos, aplicando la misma función. Nos ubicamos en la celda C30, insertamos la función, vamos a colocar en recientes porque en recientes debe aparecer la función sumar si conjunto. Y seleccionamos nuestro rango de suma. Nuestro rango de suma va a estar conformado por la columna H, desde la celda H5 hasta la celda H26. Pero ahora aquí la vamos a hacer directamente. Presionamos F4 y F4. Listo. Ahora nuestro primer rango de criterios va a estar conformado por el mes, el cual lo tenemos en la columna F. F5 hasta la F26, F4 y F4. Y ahora nuestro primer rango o nuestro primer criterio va a estar conformado por el mes, y de la misma forma acá F4. Lo único que debe ser fijo aquí es la fila, pero no la columna. Le quitamos entonces el primer dólar para la columna y ahora hacemos nuestro segundo rango de criterios. Nuestro segundo rango de criterios viene a estar conformado por el concepto F4 y F4. Y ahora lo que corresponde a nuestro segundo criterio, que vendría a ser el teléfono. Y también presionamos F4 y lo dejamos fijo la columna, pero la fila debe moverse. Y aquí ya tenemos el resultado de 450 y presionamos el botón aceptar. Ahora lo único que tenemos que hacer es hacer doble clic para que la fórmula se desplace hacia abajo y después jalar toda la información hacia la derecha y listo. Y ya tenemos la función sumar si conjunto para la tabla gastos. Entonces lo que nos faltaría es aplicar la fórmula igual suma a ver. Listo. Y de esta forma es como hemos aplicado la función sumar si conjunto a esta tabla de ingresos y gastos mensuales. Muchas gracias por su atención y no olviden de visitarnos en nuestra página de excelservicios.com y suscribirse a estos nuevos vídeos tutoriales.